Derribando los dioses que llevamos dentro, capítulo 9, cómo encarar el yo herido. Brian, el abogado que conocimos en el capítulo 2, cuando perdió el caso más importante de su vida, describió su mundo como destruido. Se sintió desalentado, ansioso, frustrado y la vida perdió todo su significado para él. Huyó de maneras tan precipitada hacia las Islas Vírgenes, lleno de tantas preocupaciones que no se molestó en comunicarse con su punto de destino antes de salir. Al llegar, se sorprendió al enterarse de que el huracán Hugo había asolado la isla. Árboles arrancados de raíz, postes eléctricos en el suelo y cañas dañadas daban testimonio del caos que se había apoderado de la isla, fiel reflejo de la desesperanza y devastación que sentía en su propio corazón. Cuando caen derribados los pseudodioses, nos sentimos abandonados y nos vemos obligados a encarar nuestro yo herido, con toda su tragedia, caos y desesperanza. Brian me dijo más tarde que comprendió cómo las personas se pueden suicidar a causa de dolorosas heridas narcisistas. Esta terrible idea de suicidio también pasó por su mente. La doctora Adrienne Jones, que también conocimos en el capítulo 2, dijo que cuando supo que tenía cáncer su mundo se vino abajo. ¿Cómo podía haberle sucedido a ella semejante cosa? Su vida había ido progresando sin cesar y el Dios de su carrera había permanecido intacto. En última instancia, aparte del cáncer, lo más difícil de encarar fue el dolor de su yo herido. Se sintió vacía, enojada, deprimida, como si se hubiera apagado las luces en su vida. Quería gritar y llorar. Cuando se derrumban nuestros pseudodioses, también se derrumba nuestro yo. La tragedia de la pesca con arpón que ocasionó la muerte repentina de mi amigo Weldon dejó abrumados a sus seres queridos. Su padre y yo pasamos mucho tiempo juntos en los días siguientes a la tragedia. Se describía a sí mismo como aturdido, triste, deprimido ante la herida abierta. No es fácil encarar el yo herido. Las personas son sagradas y hay que acercarse a ellas con temor y respeto. Su vida interna todavía es más sagrada. Cuando nos ocupamos del yo herido de alguien debemos hacerlo con cautela y de manera respetuosa. En realidad, los seres humanos somos más frágiles que lo que queremos admitir. Cuando nos ocupamos del yo herido es importante tener a mano una cierta clase de guía. En este capítulo espero desarrollar un marco conceptual que nos ayude a encarar el yo herido. Para quebrar la tiranía que un pseudodios ejerce sobre nosotros, como en los casos de Brian, la doctora Jones y el padre de Wendell, debemos encarar nuestra condición herida. Hay que poner de manifiesto ese vacío para poder sanarlo. Pero ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el libro? Jesús se refirió a esto cuando un intérprete de la ley se le acercó para preguntarle, ¿qué debo hacer para que mi vida aquí y en el más allá tenga significado? En otras palabras, ¿qué debo hacer para vivir en forma adecuada? ¿Cómo puedo encontrarle sentido a lo que sucede en mi interior, en mi familia y en todo lo que me rodea? En respuesta, Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Lucas 10:26. Todas las religiones más importantes tienen un libro santo. En la tradición cristiana tenemos la Biblia, es la palabra por medio de la cual Dios, el único omnisciente, se nos revela. La Biblia afirma que Dios habló y el mundo fue creado. Del mismo modo en que habló para crear al mundo, nos vuelve a hablar cuando leemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Si su palabra pudo crear el mundo, ¿podemos permitirnos el lujo de no leer o escuchar esa palabra todos los días? Es crucial que en esta época volvamos a nuestra fe cristiana y entendamos el libro. Un relato para todos los tiempos y lugares. En respuesta a la pregunta de Jesús, el intérprete de la ley le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Jesús dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tratando de justificarse a sí mismo, el intérprete de la ley preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con un relato. Contó que un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó. En el viaje unos ladrones lo atacaron e hirieron, despojándolo de todo y dejándolo malherido junto al camino. Pasó un sacerdote, pero pensó algo así. Quizá, si me detengo para ayudarlo, los mismos que lo atacaron me pueden atacar a mí. Cruzó al otro lado del camino y se alejó. Pasó un levita, otra persona al servicio del templo. Pensando de la misma forma, también cruzó el camino y se alejó. Podemos imaginar el sentimiento patético del herido cuando se fue dando cuenta de que quienes creía que eran parte de su vida, de su cultura, de su fe, lo dejaban moribundo junto al camino. Es doloroso que lo rechacen a uno, pero lo es mucho más cuando lo hacen los que se supone que deben cuidar de uno.
El herido empezó a perder la esperanza. Vio a lo lejos a un samaritano, una raza diferente a la de él, que se acercaba montando en un asno. Probablemente pensó, si mi propia gente no me ayudó, este extranjero no va a hacer absolutamente nada por mí. Pero el samaritano se desmontó, limpió las heridas con vino y aceite, las vendó, lo montó en el asno y lo llevó a un lugar donde lo podían cuidar. Se quedó con él por un tiempo y luego dejó dinero para que lo siguieran cuidando. Incluso prometió pagar si era necesario cuando regresara. Jesús entonces le preguntó al joven intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley respondió de manera acertada, el que usó de misericordia con él. Observa una aplicación importante en este relato, a la luz de nuestro deseo de abandonar a los pseudodioses. Como el hombre del relato, también nosotros estamos de viaje. En cierto sentido, hoy somos personas diferentes de los que éramos ayer. Han cambiado muchos millares de millones de células en nuestro cuerpo. Algunos de nosotros procedemos de un paraíso religioso sereno como Jerusalén, con una estructura, seguridad y familia intactas. Todo era espléndido y hermoso. El mundo del crack y de la cocaína nos era desconocido. No había desintegración familiar ni maltrato infantil. Luego, como el hombre del relato, comenzamos a transitar por un camino desconocido hacia Jericó en el valle. Ahora nos encontramos en un lugar de diversidad, valores que compiten, inseguridad, anonimato y soledad. Al avanzar por este camino, asustados e inseguros, nos hieren los delincuentes, las drogas, la desintegración familiar, el maltrato infantil, el estrés y las presiones económicas. Nos han dejado en una situación de aturdimiento, postrados al borde del camino. Aunque hemos estado conscientes de que hay heridas en nuestro país, nuestro estado, nuestra comunidad, nuestra iglesia y nuestra familia, ahora nos encontramos cara a cara con las heridas de nuestro propio yo. Todos somos personas con averías, tenemos componentes adecuados y otros inadecuados. No importa quiénes seamos o cuán poderosos seamos, hay elementos en nosotros que resultan difícil de armonizar. En nuestro yo herido a lo largo de la vida hemos escuchado voces que nos decían, no eres lo bastante bueno, qué estúpido eres, nunca lo lograrás. Hemos pasado la vida reprimiendo nuestro yo herido y desarrollando un falso yo para protegernos. Al hacerlo, proyectamos arrogancia y un falso sentido de confianza a fin de encubrir nuestra inseguridad. Muchos estamos heridos y ni siquiera nos damos cuenta. En realidad, algunos nos estamos destruyendo y ni siquiera estamos conscientes de ello. La fingida religiosidad no ayuda. Llega el sacerdote. En esos días el sacerdote era la última palabra en cuanto a religión, cultura política, educación y medicina. Se suponía que tenía todas las respuestas, pero después de echar un vistazo al hombre herido y ensangrentado, cruzó el camino y se alejó. Es difícil evaluar la dinámica psíquica interior de una persona sin hablar con ella, pero opino que el sacerdote mismo estaba herido y se encontró con un conflicto entre su falso yo defensivo y su yo reprimido y el herido. Al ver al hombre herido, el sacerdote se encontró quizás por primera vez cara a cara con su propia herida, pero al cerrar los ojos a su propia condición herida, ahora la veía proyectada en aquel hombre. Este le devolvió la imagen de su propia condición herida. Al igual que el sacerdote, a veces mantenemos a toda costa separados los elementos adecuados de los inadecuados y luego los proyectamos en nuestra esposa o nuestro esposo, en nuestros hijos o en nuestros colegas de trabajo. Cualquiera que sea débil como el ensangrentado hombre del relato se convierte en receptor de la proyección de nuestras heridas. Nos alejamos lo más rápido que podemos mientras decimos Dios lo bendiga, pero ¿a quién engañamos? La actividad social tampoco ayuda. Luego llega el levita, era una persona que servía al templo, la quinta esencia de hacer el bien, la personificación de la acción social, pero una vez más apartó sus elementos heridos, los proyectó en el pobre hombre y se alejó con su falso yo. Muchas de nuestras así llamadas participaciones sociales, aunque excelentes en metodología, ponen a un lado a la persona para convertirse en defensas burocráticas para no ocuparse de los problemas de la persona. A menudo la conducta se ve influida por el tipo de razonamiento moral que adoptamos. Consideremos estos ejemplos de razonamiento moral que ha desarrollado el profesor Lawrence Kohlberg de Harvard. El narcisismo ético dice, todo es mío, yo solo me cuidaré a mí mismo. El hedonismo ético dice, la vida es un caos, pero sáquele todo el provecho que pueda, coma, beba y alégrese porque mañana morirá. El relativismo ético dice, cuide lo que es suyo, ayude a quienes forman parte de su grupo, de su raza y olvídese de los demás. El autoritarismo ético, llamado también la posición
Watergate, afirma: sí, sé que está mal, pero el presidente dijo o expresa: sí, sé que mi vocación dice que debiera ocuparme de mis hijos, pero mi carrera es la que gobierna mi vida. El utilitarismo ético dice: el bien mayor para la mayor cantidad posible o para los más poderosos. Esto está bien siempre y cuando uno forme parte de ese grupo y no de esos poderosos. El modelo samaritano. Al igual que el sacerdote y el levita, necesitamos una ética que ponga de relieve el significado de la comunidad y del desarrollo de valores personales en nuestra vida. Necesitamos aprender de nuevo el modelo samaritano. Es importante que recordemos que en época de crisis y transición culturales como las que estamos viviendo, nuestro primer deber es reafirmar la verdad fundamental. Permítame insistir en los principios que Jesucristo enseñó acerca del amor, tanto a nuestro yo herido como a nuestro prójimo herido. Hay 10 componentes en el modelo samaritano que nos dan un marco útil a partir del cual encarar a nuestro yo herido. El modelo samaritano se basa en el amor. Del mismo modo que el samaritano extendió la mano para ayudar al hombre malherido, así el amor de Dios nos extendió la mano en su Hijo Jesucristo. Él vino a vivir entre nosotros para identificarse con nosotros y compartir nuestro dolor. Su amor incondicional nos da la gracia para encarar nuestro yo herido y para superar nuestro falso yo defensivo. Nos permite enfrentarnos con lo adecuado e inadecuado en nuestro yo y con los elementos aceptados y rechazados que hay en él. Nos permite enfrentarnos con nuestro dolor de manera que podamos convertirnos en personas completas. El amor de Dios nos libera de la represión, de la separación y de la proyección de nuestra condición herida, pero este amor también debe traducirse en amor los unos hacia los otros. El modelo samaritano valora lo común y corriente. El samaritano no salió esa mañana dispuesto a realizar una buena acción. Estaba ocupado en sus tareas comunes y corrientes. Para sanarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo debemos reconocer que hay significado y esperanza en nuestro corazón, nuestros hogares y en el lugar donde trabajamos, es decir, en lo común y corriente, y además que al emplear cualquier vino y aceite comunes y corrientes dispondremos de poder sanador. El modelo samaritano es compasivo. A no ser que sintamos el dolor y las heridas en nuestro propio corazón, será difícil que veamos las heridas de los demás. Como personas de fe, a no ser que aceptemos nuestro quebranto y dolor, será difícil que veamos el dolor en el rostro de nuestro hijo, de nuestro cónyuge. El samaritano supo extender la mano al hombre herido porque estaba en contacto con su yo total. No necesitó apartar y proyectar sus propias heridas. En lugar de esto, se acercó al hombre herido por compasión. El modelo samaritano es valiente. Nos rodea el peligro, pero cuando vemos que tenemos una misión que cumplir, actuamos a pesar del peligro. Valor no es ausencia de peligro, sino capacidad para actuar a pesar del mismo. Por fe reconocemos que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En Nassau hay un convento de las Hermanitas de la Caridad. Cuando se desarrolló el problema de la cocaína y el crack, pregunté a las hermanas si podíamos usar la casa de ellas para lugar de emergencia y aceptaron. Nadie sabe la cantidad de amenazas de bombas, de asaltos, de violaciones y de robo de automóviles que ellas recibieron. Pero estas fieles hermanas pasaron por todo aquello junto conmigo en oración y dando su apoyo. Me dieron ánimo y esperanza. Una de ellas, la hermana Jane, llegaba a la clínica para sentarse con esos hombres difíciles y destrozados y orar con ellos. Todas las monjas fueron valientes y esto por su fe. Y cuando se escriba la historia del tratamiento del crack se debe mencionar porque se mantuvieron firmes en su fe y en la valentía de sus convicciones. El modelo samaritano acepta las diferencias. El samaritano reconoció que él y el hombre malherido pertenecían a razas diferentes. Sin embargo, supo aceptar las diferencias entre los dos. No permitió que esas diferencias impidieran su misión sanadora. El modelo samaritano exige la humildad. No puede haber sanidad sin humildad. El samaritano tuvo que bajarse del asno. Del mismo modo, nosotros tenemos que bajarnos de nuestros asnos de arrogancia, asnos de no me va a ocurrir a mí, asnos de soy mejor que usted. Hemos de bajarnos para sentir el dolor y la compasión en nuestro corazón, para ser dueños del niño herido que llevamos adentro. Después de la muerte de su padre, Elisa se volvió adicta a la cocaína. Dijo: sabía que mi padre era un gran médico, era un gran hombre, muy popular, muy famoso, pero nunca lo conocí como alguien al que pudieran llamar papi. El padre de Elisa no sabía bajarse del asno. Tenemos que aprender a ser humildes. Solo en humildad podemos encarar nuestro yo herido. El modelo samaritano exige que estemos preparados.
El samaritano llevaba consigo aceite, vino, vendas y dinero, y esto le permitió ayudar al herido. Abraham Lincoln dijo: debo prepararme porque me llegará el momento. Al irnos preparando en nuestra vida devocional, en las artes, en la educación y en nuestra disposición a servir, llegará nuestro momento, probablemente cuando menos lo esperemos. En 1970 mi primera paciente fue una señora que veía hermosos conejos rosados y verdes que brincaban por mi oficina. En poco tiempo descubrí que sufría de adicción a la cocaína. Ese primer caso que vi en Harvard comenzó a los preparativos para que me permitieran entender y hacer frente al ataque violento de la cocaína y el crack. Pudiera ser que la lectura de este libro sea la manera como Dios lo está preparando a usted para lo que tendrá que enfrentar en su propio corazón. Mi experiencia ha sido que el amor de Dios a menudo me prepara para lo que tendré que enfrentar, pero con frecuencia usted y yo nos negamos a aprovechar las oportunidades que se nos dan para prepararnos. El modelo samaritano es de servicio. Después de bajar del asno, el samaritano sacó el aceite y las vendas para ayudar al herido. ¡Qué cuadro tan hermoso de servicio! Sin embargo, a veces es mucho más fácil servir a otros que curar las heridas de nuestro propio corazón. ¿Se ha detenido a sentir la ira, el dolor y la amargura de su propio corazón? ¿Se ha detenido a vendar sus propias heridas, a abrir el corazón en oración, a permitir que el Espíritu de Dios traiga sanidad a su propia vida? Hasta que comience a atenderse a sí mismo, no estará en condiciones de curar a nadie más. El servicio es recíproco. Nuestra capacidad de servir va a menudo acompañada de la apertura para que seamos servidos. Encarar su yo herido puede significar ser sensible a que alguien lo ayude. El modelo samaritano exige continuidad. Vemos que el samaritano coloca al paciente en su asno para llevarlo a un lugar donde pueda descansar. Muchos de nosotros nos preparamos y nos detenemos a ayudar, pero no damos continuidad a nuestra acción. No completamos la tarea. El buen samaritano llevó al herido a la clínica, pagó sus gastos y se quedó con él. Dio continuidad a su cuidado y servicio. ¿Ha hecho usted así? Encarar nuestra condición herida y tratar nuestro dolor no se hace de una sola vez. Necesitamos continuidad y perseverancia. Nuestra herida se convierte en peldaños en la escalera hacia nuestra historia de amor, pero solo si nos ocupamos de ellas en forma coherente, siendo sensibles a escuchar y obedecer las lecciones que nos enseñan. El modelo samaritano conlleva responsabilidad. Cuando el samaritano dejó la clínica, dijo: aquí tienen algo de dinero y cuando vuelva pagaré lo que falte. Soy responsable. Asumo la responsabilidad por este hombre. Es vital que para nuestra sanidad, que seamos responsables ante Dios, ante nosotros mismos, ante nuestro prójimo, ante nuestra familia y los unos con los otros. El llamado a ser responsable a pesar del dolor es la prueba genuina de la fe. Europa sufrió una grave epidemia de cocaína a finales del siglo XIX. En 1907 había tantos adictos a la cocaína en Norteamérica que se apoderó del país en una sensación de desesperanza, lo que hizo que algunas personas se sintieran exhaustas y exclamaran: que se mueran esos viciosos de la cocaína. En 1914 se promulgó el decreto Harrison que prohibía la cocaína, pero luego nos olvidamos, no fuimos responsables y para el 91 tuvimos un problema peor de cocaína. La continuidad y la responsabilidad hubieran podido impedir la trágica epidemia actual. Encarar el yo herido significa dar continuidad a nuestros problemas. No hacerlo es correr el riesgo de repetir nuestras heridas y causar dolor a los que amamos. Una parábola bahamiana. Pudgay era un pequeño pez. Le gustaba nadar cerca de la playa. No lo hubiera debido hacer. Se debió quedar en las profundidades del mar porque cuando se nada cerca de la playa ocurren cosas. Por ejemplo, se puede quedar uno varado. Esto fue lo que le sucedió a Pudgay. La marea lo fue empujando hacia la playa y se quedó ahí. Los peces tenían problemas fuera del agua. Qué sensación tan terrible tuvo cuando movía las aletas para tratar de volver al agua. Vio que la marea se acercaba mucho, pero sin llegar a tocarlo. Entonces se le acercó un hombre. Era el director de la Sociedad por la Independencia de las Bahamas. «Oh, un pececito», dijo el hombre. «Señor, no tengo agua, tengo sed», le dijo Pudgay. «Usted sabe que los peces no podemos vivir fuera del agua. Por favor, devuélvame al mar». «Esta es una proposición muy interesante», dijo el hombre. «Ahora mismo me dirijo a una reunión en la que vamos a hablar de cómo las personas y los peces pueden ayudarse. Si se mueve mucho y con energía, conseguirá por usted mismo llegar hasta el agua. Nos veremos a mi regreso de la reunión».
El hombre siguió su camino. Pudgay se fue debilitando a medida que el sol calentaba más. Ya muy débil hizo otro intento, pero tampoco se pudo mover. Entonces llegó una señora, pertenecía a la Liga Ayúdese a sí mismo de las Bahamas. Vaya, vaya, un pececito, exclamó la señora. Este sí que es un buen día. Por favor, ayúdeme, le dijo Pudgay. No tiene que quererme, solo empújeme hasta el agua porque si no voy a morir. Qué interesante, pero voy de paso a nuestra reunión. Vamos a hablar de cómo uno puede aprender a ayudarse a sí mismo. Siga intentándolo y lo logrará. Cuando regrese, seguiremos hablando de esto. El sol fue calentando más y Pudgay se fue debilitando más. Hizo otro esfuerzo, pero no logró nada y se murió. Por fin la marea subió y lo arrastró. El hombre de la Sociedad para la Independencia de las Bahamas, al regresar de la reunión, volvió al lugar donde había visto a Pudgay. Sabía que ese pez lo lograría. Lo consiguió solo, afirmó al verlo flotar muerto en el agua. Poco después llegó la señora a la Liga, ayúdense a sí mismo. Al observar al pececito sin vida en el agua, exclamó, magnífico, es como lo que decidimos en el comité, cada uno se puede ayudar a sí mismo. Es este pececito, me siento tan orgullosa de él, lo consiguió solito. ¿Será Pudgay su yo herido? Le está suplicando por medio de la ira, la depresión, la adicción, de un problema sexual, de un problema económico. Durante años su yo herido le ha estado pidiendo ayuda. Si se niega a ayudarlo, un día dejará de clamar. No desaparecerá, pero algo dentro suyo sí morirá. Su corazón se endurecerá, los pseudodioses dirigirán su vida. Lo exhorto a que se adueñe de su propio dolor, que extienda la mano y se niegue a volverle la cara a su propia condición herida, hasta que reciba cuidado. Su yo verdadero, quebrantado, poco podrá ofrecer a su familia, a sus amigos, a su iglesia o a su comunidad, y se encontrará siempre anhelante acudiendo a estos atractivos dioses falsos que prometen tanto placer y no reparan